Okay, well, good morning, everybody, and welcome to El Molino Christian Center. Bienvenidos a todos esta mañana y bienvenidos al Centro Cristiano El So Molino. that's the 8th of March, Es el, 2026. es el día 8 de marzo de 2026 We're very blessed to be alive in this day and age. y estamos muy bendecidos de estar vivos en este tiempo tan revuelto. We're living in exciting times, Estamos viviendo en unos tiempos interesantes, and God is faithful, God is good, pero Dios siempre es fiel and we have nothing to fear y no tenemos que tener miedo de nada, because we are in Christ, porque estamos en Cristo and God knows what He's doing, y el Señor sabe lo que está haciendo. and He's not given us a spirit of fear, Y no nos ha dado un espíritu de temor, but of power and love and a sound mind. pero de amor y de poder y de una mente clara. And today we're continuing with our series of the vine and the branches. Y hoy vamos a seguir con las series que estamos estudiando de la vid y las ramas o las And we're pámpanas. going to be learning about a very specific subject today, Y hoy vamos a mirar específicamente a un tema, and it's how God prunes us. es cómo el Señor nos poda, So that should be very interesting. que es un poco interesante, ¿no? El proceso de cómo el Señor nos poda, But there's nothing to be worried about. Don't worry about it. pero no hay que temerlo, Because like I said, God knows what He's doing. porque él es el jardinero y sabe lo que está haciendo. So, Father, we just thank you for this message today, Lord. We thank you for speaking to us through your word, through the vine and the branches, the parable of the vine and branches. And we thank you, Lord, for giving us a quick understanding of what you want to say to us today, and also giving us that revelation knowledge that we can learn from your word today and go out and be doers of your word, not just hearers. So I thank you for allowing us to hear from your word and learn from your word today. In Jesus' name, amen. Amén. Amen. So over the last couple of weeks, we've been discussing the parable of the vine and the branches. Entonces, las últimas semanas hemos estado mirando el tema de la vid y las ramas. And as we know, John chapter 15 says, Jesus says, I'm the vine. Entonces, sabemos que en Juan capítulo 15 Jesús dice que Él es la vid. And he says, we are the branches. That's us. Y dice en ese capítulo que nosotros somos las ramas. And he says, my Father is the gardener. Y dice que su padre Él es el jardinero. And we also know that the Holy Spirit is the sap that runs through from the roots up. Y también sabemos que el Espíritu Santo es el sapio que sube de las raíces para arriba Into us, the branches. y llega a las ramas. So we, being the followers of Jesus, Entonces nosotros siendo los que siguen a Jesús, are the branches. somos las ramas. Okay, so the first point today is that God's goal for every believer is fruitfulness. Entonces el primer punto de hoy es que la meta de Dios para cada creyente es la fructificación o dar fruto. So he wants us to be fruitful. Quiere que nosotros que demos fruta. And fruit comes in two forms, as we learned last week, Entonces aprendimos la semana pasada que fruto viene en dos the week before. Temas. One being godly character, Uno es el carácter de Dios and the other one of leading others to the Lord Jesus. y el otro the other es fruit. llegar a otras personas a creer en Jesús. So we all know what the fruit of the Spirit is, don't we? Y todos sabemos que es la fruta del Espíritu, ¿no? When I was running yesterday and the day before actually, I was saying the fruits of the Spirit. El otro día estaba corriendo y estaba recordándose de los frutos del Espíritu. And we need to remind ourselves Nos of what tenemos- those fruits are. Nos tenemos que recordar todos los días qué es esa fruta del Espíritu Santo. Love, Amor, joy, alegría, peace, paz, patience, paciencia, kindness, ser bueno, goodness, tener buena manera de ser. because the Bible says God's goodness and mercy follows us. But Sí, goodness, porque la palabra dice que su faithfulness is the number Él 7, nos persigue con eso, and then gentleness ser gentil, and self
control y tener control, autocontrol or self-discipline. o disciplina, ¿no? Amen. So no one likes that word discipline, or not. When I say no one likes it, but it's quite a strong word. Es una palabra fuerte, But we need to have self-control. pero tenemos que tener ese autocontrol. So, and as I said, the second kind of fruit is bringing or telling others about Jesus. Y la segunda tipo de fruta es ir a enseñar a otra gente. And when we've spent Lo de time in Jesús. God's presence, Y cuando hemos tenido tiempo en la presencia de Dios, we actually, we don't know it sometimes, but we emit like a fragrance. no lo sabemos nosotros propios, pero cuando tienes tiempo con Jesús, es como te da un aroma. And people will wonder, why is Wendy so different? Y la gente piensa, pero ¿cómo es Wendy tan diferente? Why doesn't she swear? Why doesn't she smoke? And ¿Por qué no like fuma us? y habla mal y dice cosas malas? she's always so like peaceful Y and siempre tiene esa happy paz y esa alegría, ¿no? and gentle. Y siempre es gentil. And they start saying, Wendy, why are you always like that? Y empiezan a pensar, pero Wendy, ¿cómo eres así? And that gives ¿Por qué? us an opportunity to tell people about Jesus. Entonces eso es cuando te da la oportunidad el Señor para compartir con otros. Amen. So we need to be bearing that fruit. Entonces tenemos que tener ese fruto en nuestras vidas. And it comes from spending time in the presence of God. Y viene de tomar tiempo con el Señor. Okay, so last week we learnt about one basic condition for us to bear fruit, Entonces la semana pasada aprendimos una de las condiciones para producir esta fruta en nuestras vidas. and that was to abide or remain in Him, to stay in Him. Y era In pues, Jesus. quedarnos dentro de la vid. And we do this by holding fast to God's word. Y lo hacemos a través de estar constantemente en la palabra de Dios. And by obeying His commands, by Y obeying ser, His word. y ser obediente a la palabra de Dios. So remember, Jesus taught His disciples, He said, a new commandment. Recuerda que Jesús dijo, un mandamiento nuevo te doy. Let's have a look at the verse in John chapter 13, verses 34 and Entonces vamos a 35. verlo en Juan capítulo 13. And He says, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know. And He says, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amen. So we can always check by the way we live our lives, Entonces siempre podemos mirar la manera que nos compartimos o compartamos nuestras vidas. is this the way Jesus would react? Entonces puedes pensar, ¿esto es como Jesús sería? So when someone like ruffles our feathers, Entonces cuando alguien nos enfada, we can ask ourselves, how would Jesus react in this nos situation? podemos preguntar, ¿qué haría Jesús en ese sentido? Okay, so today we're going to be learning about another aspect of this parable that we're learning from John 15. Entonces hoy vamos a aprender otras cosas de este parábolo en Juan 15. And it's one that a lot of Christians don't really understand a lot about. Y es una parte que algunas personas no lo entienden bien. And it's the subject of pruning. Es el concepto de ser podado. So the true care of looking after vines involves pruning. Entonces, cuando realmente vas a cuidar una vid, tienes que tener ese tiempo de podarlo. Or maybe shaping O a lo mejor darle una forma, ¿no? or developing. O desarrollarlo en una forma Is to direct the branches to go in a certain way. para que las ramas se muevan o crezcan en una manera que tiene sentido con la vid. So I'm not an expert in pruning. I know nothing about pruning. Entonces, nosotros no sabemos mucho de poder una vid. So we all
can learn together today. Entonces podemos aprender juntos. And if we look at John 15, verse 2, Entonces si vamos a Juan 15, versículo 2, Jesus says, every branch, not some branches, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Okay, so that's the translation. We've taken it from, in fact, from the New King James translation. esa traducción es del New King James, Actually, de la Reina Valera, o I mean, it's more like Reina Valeria, but the New International Version, the NIV, pero si hablamos en la nueva tradición viviente, he says it, he trims it clean. ahí dice que lo poda para que esté limpio. So based on the parable, we're all faced with two options: Entonces, si miramos a este parábola, tenemos dos opciones: either to be pruned or to be cleansed or trimmed clean, para ser podados o limpiados or to be taken away. o quitados. And the Greek word for taken away, Y la palabra de griega que quiere decir quitar, I actually looked it up in the Strong's Concordance, y lo estuvo estudiando, and it means to be lifted up. quiere decir levantada. Okay, so that's the Greek translation says it's instead of taking away, it means lifted up. Entonces, quiere decir que la rama se levanta. Sometimes the branches fall on the ground, Algunas veces las ramas se caen en el suelo, they have to be lifted up, tienen que ser levantadas or they have to be corrected. o corregidas para que no crezcan por el They're suelo, not going to bear fruit on the ground. porque no van a producir fruta en el They need suelo, to be ¿no? lifted up. Tienen que And levantarlas. so God lifts us up when we don't bear fruit. Entonces, muchas veces cuando el Señor ve que no estamos dando fruta, Él nos levanta. But when we do bear fruit, Pero cuando sí damos fruto, He prunes us entonces nos poda to make room for more fruit. para que demos más fruta. Amen. So, to understand the nature of pruning, we need to understand a very important difference which many Christians don't make, or Entonces, distinction. Entonces, para entender cuál es la importancia que muchos cristianos no lo entienden sobre el poder una vid, So the first is the way of correction or lifting up, muchas veces no entendemos que el poder es para levantar, and that's not really the pruning part, y eso no es realmente la parte de not really the pruning, yeah. But anyway, so the second point that we're going to go through today is, it says pruning is not punishment, but God's loving process of greater growth. Entonces pone que la poda no es un castigo, sino el proceso amoroso de Dios para un mayor crecimiento, que es Okay. lo que Él busca. So when God prunes us, it's cutting away good fruit Entonces Él siempre nos poda para cortar y para dar más to make fruto, room for better fruit, para que demos fruta de más calidad, ¿no? in other words, for much fruit. Para dar mucho más fruta. And a lot of Christians don't understand Muchas veces nos quedamos mosqueados o no the entendemos process of pruning. ese proceso de poder. So if God cuts anything away, Entonces, si Dios corta algo, they always get the impression that they're being judged. como humanos nos sentimos juzgados, For ¿no? doing something wrong, maybe. A lo mejor pensamos que hemos hecho algo mal. So they begin to cry out to God. Entonces empiezan a llorar. And they say, God, what have I done wrong? Entonces dices a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho mal? Why is this happening to me? ¿Por qué me estás podando? ¿Por qué? Or, where have I missed it? ¿Dónde he sido malo? So the answer is, you've done nothing wrong. Muchas veces es que no has hecho nada mal. You've been bearing fruit. Has estado produciendo fruto, So that's good news. que es bueno.
And that's why I'm pruning you. That's what God says. You've been bearing fruit. That's why I'm pruning you. Pero el Señor dice, porque estás produciendo fruta, te podo para que produces más. Amen. So we can be assured that pruning is not dealing with sin. Entonces te puedes asegurar que ser podado no quiere decir que estamos hablando de pecado. It's removing good fruit to make room for better fruit. Es quitar la fruta buena para dar fruta todavía más buena. Amen. But the one thing that we also just need to speak briefly about is about the branches that don't bear fruit. Pero sí tenemos que hablar de las ramas que no producen fruta. And that's one thing we need to understand is that it's God's human servants in the church Entonces tenemos que entender que en la iglesia propia, who, in fact, the leaders of the church are required to administer correction. que los líderes tienen que dar corrección, ¿no? Yeah. a So la we iglesia. can see two verses from the first one is 1 Timothy chapter 5 and verse 20. Si lo leemos en 1 Timoteo 5:20, And this might not be a verse that those that are doing wrong might like, but it says, those who sin should be reprimanded in front of the whole church. Wow, my that's gosh. embarrassing. This will serve as a strong warning to others. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. So that's Wow. kind of God's way of lifting those up that need to be corrected. entonces then- muchas okay. veces tenemos que, hay cosas que tienen que ser corregidas en nuestras vidas y Dios usa esta manera para levantarnos para que no seguimos en ese pecado, ¿no? And then there's another verse in Titus Y hay otro versículo en Tito, chapter 1, verses 12 and Tito. 13. en And it says, even one of their own men, a prophet from Crete, has said about them, the people of Crete are all liars, cruel animals, and lazy gluttons. This is true. So reprimand them sternly to make them strong in the faith. Incluso uno de sus profetas, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad, así que reprendelos con severidad para fortalecerlos en la fe. So he's talking about Christians here, not non-Christians. aquí están hablando de los creyentes, no de la gente del mundo. And Paul is saying to Titus, reprimand them sternly to make them strong, so that they can be strong in the faith. Y aquí está diciendo reprenderlos con severidad, no solo reprenderlos, pero con severidad. So we can see that it's the responsibility of pastors Y aquí Actually. vemos que es la responsabilidad del pastor as God's servants in the o el church serviente del Señor to correct, in other words, to lift up a hacer esa corrección y levantar la gente, ¿no? those who are doing wrong, Aquellos que están haciendo cosas mal, that they may so that they can stop doing wrong para que primero paren de hacer lo que es malo and start doing good. y hacer bueno y Because- producir fruta. Because what happens to fruit that falls on the ground? Porque ¿qué pasa con la fruta cuando se cae al suelo? In South African language, English, it says it goes frot. En Sudáfrica decimos que la fruta se vuelve frot. I don't know what's the word, Spanish word for frot. Frot es pudrido, se pudre. Okay. Anyway, that's just a little bit about the ones that don't bear fruit. But we're focusing on us as a church that do bear fruit. Pero la iglesia que sí produce fruto, So Jesus is very insistent in this parable, and he says, "My Father does the pruning." y Jesús dice que su padre es el que poda, Amen. It's not the pastors of the church. No, it's the Father no. that does the pruning. no los pastores. Okay. It's very important that we understand this. Es importante entender esto, Amen. que es el padre que So- lo hace, It's not the pastor's job, but God the Father does the que pruning. no es la responsabilidad del pastor poder la Because it's a gente, very delicate operation. porque es una cosa muy delicada It requires experience que requiere mucha experiencia and it requires skill. y requiere skill. What's skill in Spanish?
ability, maybe. Requiere- Professional ability requiere una manera de saber hacerlo, ¿no? that requires the knowledge of how the branch should grow. Y tienes que saber cómo es la vid y cómo crece. And bring forth the most possible fruit. Y tienes que entender toda la vid para saber cómo producir lo más fruto de esa vid. And only God can do that. Y solo el Señor Only God the sabe, Father solo can do Dios that. sabe cómo va esa vid, Not ¿no? the pastor or the Nosotros prophet no or lo anything like sabemos como pastores, ¿no? So if an unskilled person tries to prune, Si una persona que no tiene conocimiento de eso it will end up being a empieza a disaster. puede ser un desastre, ¿no? So Jesus, he emphasizes, Entonces Jesús lo repite and we need to be very sensitive to this, y tenemos que ser sensibles a lo que Él dice, that only God the Father has the ability or the right skill needed for pruning. que solo el Señor tiene ese conocimiento cómo poder esa vid. And the reason for this is that only God the Father Y la razón es porque solo el Padre knows how each particular branch should end up. sabe dónde quiere que esas ramas crezcan o dónde acaben. He knows En la how vid, Wendy ¿no? must end up. He knows how Thana must end up. Él sabe dónde Wendy debería de acabar Michael y John sabe must dónde end up. Miguel y Zaina Every deberían one of acabar us. y todos nosotros tenemos, Él tiene el plan dónde esa rama tiene que And the acabar. good news is that his plan is a good plan. La buena noticia es que el plan del Señor es bueno, Okay. siempre bueno. So he has a unique plan Él tiene un plan único for every one of us. para cada persona, And, you know, that's why we must never compare ourselves with other people. por cual nunca nos debemos de comparar el uno al otro. Say, well, you know, how come he's got this or he's doing that and I can't do that? Or, Entonces no debemos de ver lo que hace otro y decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso? so without that knowledge, Entonces sin ese conocimiento, if anybody else tries to prune, si alguien intenta de podar en la vid, they might end up doing more harm than good. muchas veces hacen más daño que bueno, ¿no? That's why it's not our job to prune. Por eso no es We leave it up to God entonces no son los pastores que lo tienen que hacer, to do the es gardener. Dios el jardinero que tiene que hacer el poder la vid. Amen. Amen. So we have to, okay, so we have to know the difference between being disciplined or corrected and being pruned. Tenemos que saber la diferencia en ser disciplined, Or corrected corregidos por el Señor and being pruned. y ser podados por el Señor. Yeah. Hay una diferencia, es ser Yeah. corregido o ser podado. Yeah. So as in fact, all fruit-bearing Christians will be subject or submitted to God the Father's way of pruning. Entonces todos los cristianos que dan fruto van a ser podados por el Señor. But many Christians don't know how to respond or Pero muchas react. veces no sabemos cómo responder a eso cuando el Señor nos pode. So as I said earlier, we may hear people saying something like, everything seems to be going wrong in my life. Muchas veces es que decimos, pues todo va mal en mi vida. It was going so well before, so well for me. Tenía todo bien, todo marcado y ahora me va todo mal. And lately I can't even have a quiet time with the Lord. Y me siento como si no puedo ni tener un tiempo con el Señor tampoco. Do any of us remember when we first became Christians? ¿Te acuerdas la primera vez que dedicaste tu vida al Señor? It was like being on cloud nine. Era como si estabas en una nube. Everything was alegría. going, like, as I said before, hunky-dory. Todo iba bien. And it's very much like the eagle. Es mucho como la águila. You know, that's why the eagle, the mommy eagle, kicks the little eaglet out of the nest sometimes. Es que la mamá águila les echa a los bebés fuera del
del nido, Otherwise, the little eagle will never get strong and learn how to fly. porque si no, él nunca va a aprender a volar. They'll just sit there with their mouths open the whole time, Siempre están con la boca abierta esperando que le den comida, waiting ¿no? for mommy to bring worms for them all their life. Entonces, esperando que la mamá les traiga comida. So eventually, the mommy eagle, makes the nest a little bit uncomfortable. Entonces, lo que hace la mamá águila es va quitando las plumas y las cosas bonitas del nido. And brings some like hard sticks and takes the feathers away. Entonces se queda con los palos que no son tan buenos para And the sentarte en and the ellos. baby eagle starts getting uncomfortable. Entonces los bebés empiezan a no ser tan com- com- cómodos, ¿no? and then they want to get out of the nest. Entonces empiezan ya pensando, esto no es cómodo. And then the mommy just nudges them out. Entonces la mamá águila les da un empujón. And it's like they don't know what to do. They start falling. Entonces se caen, And van the cayéndose. and the mother swoops down from underneath, under them, and of course catches them in her wings. Entonces la mamá baja debajo de ellos y los coge, ¿no? That's the way of. That's how God Antes que se prunes caigan. us. Y eso es como el Señor nos So pode. we think we're falling and everything's going. Everything's going wrong. Muchas veces nos sentimos así, que todo se está cayendo, todo se está yendo mal. And of course they cry to their mommy. Entonces lloramos. Mommy comes. Entonces viene y los Bible recoge. says like on eagle's wings. La palabra dice como en las alas del águila. That's how God Nos protects recoge. us. Y eso That's es how como Él God nos... grow. That's how we grow. Y eso es como aprendemos. Amen. Amen. That wasn't in the message. But anyway, praise the Lord. That's just a way of how God prunes us. Eso es una manera como el Señor Okay. nos poda. Okay, para so we poder need to volar. understand that it's not because we've done something wrong Entonces muchas veces no es porque has hecho algo mal or because we've missed God or because we've sinned. o porque tenemos pecado en nuestras vidas o algo. It's the opposite. Es al revés. It's because we are bearing fruit, Es porque tenemos fruto en nuestras vidas and God is pruning away that fruit y el Señor está quitando esa fruta to make us better, to make us bear more fruit, para que tengamos más fruta, and to make us grow. para que crecemos. So He's fully aware of our potential, of every one of our potential, Entonces Él está bien consciente de cada uno de nosotros or our capacity. y sabe nuestras capacidades. Therefore, He wants us to produce the very best fruit. Entonces quiere que nosotros tengamos fruto y del mejor And in God's sovereign way, in His own way, en su manera de ser. He removes that which is good, Y algunas veces quita lo que es bueno and in His time, He makes it better. y en su tiempo lo va levantando más. Amen. Amen. So that's how God does it. Eso es como el Señor lo hace muchas So veces. in the meantime, we might feel like a trimmed branch. You might feel, what's God doing to me? Y muchas veces duele un poco cuando nos corta. We may feel stripped. Algunas veces nos encontramos un poco incómodos, We ¿no? might feel like we've got nothing. Algunas veces nos encontramos como si no tenemos nada. But God has a plan, Pero el Señor tiene un plan and His plan is a good one. y su plan es un plan bueno, ¿no? So it's so very important that we do not get discouraged. Entonces es muy importante que no te quedes sin fe y sin alegría, Like the baby eagle. igual que la águila, He ¿no? says, hey, Mom, what you doing to me? Why are you kicking me out the nest? This is nice and comfortable here. Entonces el bebé águila puede decir, wow, no me eches fuera, ¿qué haces? ¿Por qué me vas a echar? And the devil might lie to us and tell us Y muchas veces el enemigo nos miente it's because you've sinned and you've done this and you did that. y nos juzga y nos dice, es porque has hecho esto o porque has hecho alguna cosa, ¿no? But that's not true. Pero eso no es verdad. It's God's way of pruning us. That's how God Muchas prunes us. veces es el Señor que nos está And He's podando, nurturing us nos está ayudando a aprender in the way that we need to go in that y nos branch. está As a branch. moviendo y desarrollando en la manera que Él quiere que la vida And our last point is chapter number 3, that God uses His word as the tool of pruning.
El último punto 3 hoy es Dios usa su palabra como herramienta de poda. Amen. So, do you all? I don't have mine here with me, but you all know what pruning shears look like. Entonces, hoy no lo tiene con él, pero ¿sabéis lo que es la máquina de Like poder? scissors, Es okay. como una tijera fuerte, ¿no? So it's very sharp. Y es tiene So mucho it could be poder. a handheld one, Puede ser una de mano, or it could be like a long one that you. puede ser también una larga. But I'm sure when the branches get cut, it's not comfortable. Pero seguro que cuando va partiendo esas ramas no es muy bueno. And sometimes that's how God's No word se is. siente muy bien. So God's word is that sharp knife. Entonces la palabra de Dios es como esa tijera. And it says it's the sword of the Spirit Dice que es la espada del Espíritu that cuts away que corta that fruit, y va quitando, but it makes way for better fruit. pero hace que tengas espacio para tener más fruta. And it's because God loves us. Y es porque el Señor nos ama. And that's how He corrects us through His word. Y eso es como nos corrige a través de su palabra. Sometimes we might be reading the word and think, ooh, ouch. Muchas veces lees la palabra y dices, oh, bueno, Yeah, maybe Qué I'm mal. like that. que yo no estoy haciendo eso o lo estoy haciendo y dice que no. But He knows what we are capable of. He Pero, knows what we. pero Él también sabe lo que podemos hacer, ¿no? And He'll only be satisfied with what's best for our lives. Y el Señor solo se queda satisfecho cuando nosotros tenemos lo mejor en nuestras vidas. So think of God's word as that pruning shear or that sharp knife. Entonces piensa su palabra es como esas tijeras de poder. So De as podar. we end off today's message, Entonces vamos a aterrizar ahora. we must just be reminded that it's God's word, and we can actually look at the last verse, Entonces miramos el último versículo John chapter 15, verses 2 and 3. In en fact, we're coming Juan back to. 15. And it says, "Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit." And then verse 3 says, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Amen. So Jesus says here that we've been turned clean by the word of God. Aquí Jesús está diciendo que somos limpios por la palabra de Dios. And the word of God is Jesus himself. Y la palabra de Dios realmente aquí es Jesús. And this is why it's so important to stay or abide or remain in Jesus. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos quedemos dentro de la vid, In God's word. conectada en la palabra de Dios? Amen. That's why I think we've been speaking about how do we read God's word. Entonces, muchas veces hablamos de cómo lees la palabra. Just take a verse Coge un versículo and say, "Lord, what are you saying to me in this verse?" y dile al Señor o al Espíritu, enséñame qué quieres decir con esto. And take that verse and meditate on it throughout the day. Y luego piénsalo durante el día. And there's many, many verses that we can use. Hay muchos versículos que puedes usar. And so look at it as God's way of shaping us and pruning us. Y míralo como una manera de el Señor que te está podando, ¿no? Okay, so he Yo lo takes que hago, puedo decir una cosa, yo lo que hago es cojo una foto del versículo y luego lo tengo en el teléfono y lo voy viendo durante el día. So sometimes I Yeah. take a photograph of that verse and then I keep looking at it through the day Yes. to Amen. get revelation on that verse. Amen. And that's how God prunes us. That's how God develops us Y eso es como el Señor nos desarrolla o nos hace crecer in order for us to bear much fruit. para tener mucho fruto. So don't be scared and don't be confused when things may be going wrong. Entonces no te confundas cuando piensas que las cosas estás haciendo todo bien, pero te van algunas cosas mal. And don't let the devil lie to you and Y no think, dejes- what's going on here? Why is this happening? No dejes que el enemigo te mienta y te diga es porque eres un pecador. And guess what? I'm guilty of that as well.
muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación because we're all human. porque somos todos humanos, ¿no? And so we wonder in the natural what's going on here. Muchas veces en el mundo natural no, pensamos, pero ¿qué está pasando? But God is making us stronger Pero el Señor nos está haciendo más fuertes for what lies ahead of us. para lo que viene. And He knows, only God knows the future. Solo el Señor sabe el futuro. No pastor, no prophet, no No hay- apostle knows the future. Ningún pastor, ningún profeta, nadie sabe. Only God knows the Solo future. sabe, el Señor sabe He lo que knows, viene. Wendy, where you're going to be in 20 years' time. Sí, bueno, y Él sabe dónde vas Michael, a estar en 20 And años. He knows, who knows where any of us could be in 20 or 30 years' time or even longer. but God knows. And that's why He does that, why He corrects us and He shapes us and makes us strong. Él nos va desarrollando y haciéndonos más fuertes. Amen. So that's the message, yeah. So it's all about pruning. Entonces eso lo que queríamos compartir hoy, el proceso de ser podados. Amen. So if you don't know Jesus and you want to know Jesus, Entonces si tú realmente no conoces a Jesús, And you want- pero le quieres conocer, you want to know all about this life in Jesus, quieres saber más sobre Él, this life in the vine, quieres saber sobre esta vida dentro de la vid and you want to be part of that family, you want to be part of the vine, y quieres ser parte de la vid, it's possible to do that es posible because the Lord loves you porque el Señor te ama and He wants the very best for you. y quiere lo mejor para ti y para tu vida. And the way you do that is by inviting Jesus into your life. Y cómo le conoces es invitarle que venga a tu vida y que entre en tu vida. And all you have to do is ask. Y lo único que tienes que hacer es a pedírselo. So if you want to do that today, Entonces, si tú quieres pedirle al Señor que venga y te ayude, we'll lead you in a short prayer nosotros te vamos a liderar en una oración and you can invite Jesus into your life. y podéis invitar a Jesús a tu vida. So let's pray together and you Entonces can do that with us right now. Vamos a orar ahora. Say, Dear Jesus, Di, Jesús, I believe you died on the cross. yo creo que tú has muerto en la cruz. I believe that you have forgiven my sins. Yo creo que tú me has perdonado mis pecados. I bring my life before you today. Te vengo y te entrego mi vida hoy. I ask you to be my Savior. Te pido que seas mi Salvador. I ask you to forgive me of my sins. Te pido que me perdones. I ask you to come into my life Te pido que vengas a mi vida, and to change my life. que cambies mi vida. I want to be part of your family, Quiero ser parte de tu familia, your forever family. la familia para siempre. I want Jesus, I want you to be my Savior and my Lord today. Quiero que seas mi Salvador, pero mi Señor también. I ask you to come into my life right now, Te pido que entres a mi vida ahora mismo and I promise to serve you from this day forward y te prometo que te voy a servir de hoy adelante by trusting in your word, y teniendo en cuenta tu palabra, the Bible, la Biblia, because your word is the truth. porque tu palabra es la verdad. Thank you for saving me. Gracias por salvarme. Thank you for forgiving me. Gracias por perdonarme. I am now your child. Ahora soy tu hijo. I am born again today, Soy nacido de nuevo en ti. according to what your word says. Porque eso es lo que tu palabra dice. If I say with my mouth Que si digo con mi boca and I believe in my heart y creo con mi corazón that Jesus, you died for me and you were raised from the dead, que si creo en ti, Jesús, que moriste por mí y fuiste resucitado, you said, I will be saved. tú dijiste que seré salvo, Therefore, I am saved. por cual soy salvo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, if Amen. you prayed that prayer and you want to know more about the decision you made today, Entonces, si tú has orado eso y quieres saber un poco más, find a good Bible believing church wherever you are. si no estás en Madrid, encuentra una iglesia buena que enseñan la Biblia. If you
If you don't find that church, you're welcome to contact us as well. Si no encuentras algo, entonces contacta con nosotros. On our website, we have a contact detail there or email. En nuestra página web nos puedes comunicar con la página web So let us know, or speak to Okay. someone that you know who is a Christian as well. y habla con personas que son creyentes para entender un poco más. Nuestra página web es It's emccmadrid, es .com. emccmadrid.com. emccmadrid.com. .com. Vale, Ahí nos puedes escribir. gracias y hasta próxima. Gracias. Thank you, Dios te and until the bendiga. next time. Amén. Amén. Hasta pronto.